Parashat de Jaloteja, la dualidad de campamento y congregación. La parashá de Bejaloteja habla de las trompetas de plata, clarines, que Moisés le ordenó hacer. Habló Elohim a Moshe: haz para ti 2 trompetas de plata labradas, hazlas y que sean tuyas para convocar a la congregación y para anunciar la marcha a los campamentos. Bamidbar 10, 1 al 2. Este pasaje aparentemente simple se convirtió en un trampolín para una de las meditaciones más profundas del difunto rabino Yosef Soloveitchik. Aparece en su gran ensayo Kol Dodi Dofek sobre el enfoque judío del sufrimiento. Hay, dice el rabino Soloveitchik, 2 formas en las que las personas se convierten en un grupo: una comunidad, una sociedad o una nación. La primera es cuando se enfrentan a un enemigo común. Se unen para la protección mutua, como todos los animales que se reúnen en manadas o bandadas para defenderse de los depredadores. Hacemos esto para nuestra supervivencia. Tal grupo es un mahané, un campamento, una formación defensiva. Hay otra forma de asociación bastante diferente. Las personas pueden unirse porque comparten una visión, una aspiración, un conjunto de ideales. Este es el significado de Edá, congregación. Edá está relacionado con la palabra Ed, testigo. Edut, a diferencia de Jukim y Mishpatim, son los mandatos que dan testimonio de la creencia judía, como Shabbat testifica de la creación, Pesaj de la participación divina en la historia, etc. Una edad no es una formación defensiva, sino creativa. Las personas se unen para hacer lo que nadie podría lograr solo. Una verdadera congregación es una sociedad construida en torno a un proyecto compartido, una visión del bien común, una edad. El rabino Soloveitchik dice que estos no son solo 2 tipos de grupos, sino en el sentido más profundo, 2 formas diferentes de existir y relacionarse con el mundo. Un campamento nace de lo que le sucede desde el exterior. Una congregación llega a existir por decisión interna. El primero es reactivo, el segundo proactivo. La primera es una respuesta a lo que le ha sucedido al grupo en el pasado. El segundo representa lo que el grupo busca lograr en el futuro. Mientras que los campamentos existen incluso en el reino animal, las congregaciones son exclusivamente humanas. Fluyen de la capacidad humana de pensar, hablar, comunicarse, imaginar una sociedad diferente a cualquiera que haya existido en el pasado y de colaborar para lograrla. Los judíos son un pueblo en estas 2 formas muy diferentes. Nuestros antepasados se convirtieron en mahané, campamento, en Egipto, forjados juntos por un crisol de esclavitud y sufrimiento. Eran diferentes. No eran egipcios, eran hebreos, una palabra que probablemente significa del otro lado, un forastero. Desde entonces los judíos han sabido que las circunstancias nos unen. Compartimos una historia escrita con demasiada frecuencia entre lágrimas. El rabino Soloveitchik llama a esto el pacto del destino, Brit Goral. Esto no es un fenómeno puramente negativo, da lugar a una poderosa sensación de que somos parte de una sola historia, que lo que tenemos en común es más fuerte que las cosas que nos separan. Nuestro destino no distingue entre ricos y pobres, o entre el pietista y el asimilacionista. A pesar de que hablamos una plétora de idiomas, a pesar de que somos habitantes de diferentes tierras, todavía compartimos el mismo destino. Si el judío en la choza es golpeado, entonces la seguridad del judío en el palacio está en peligro. No pienses que tú, de todos los judíos,
escaparás con vida estando en el palacio del rey. Esther 4:13. Rosenberg, Reflexiones teológicas y alágicas sobre el Holocausto, página 84. El destino de nuestra comunidad compartida conduce también a una sensación de sufrimiento compartido. Cuando oramos por la recuperación de un enfermo, lo hacemos entre todos los enfermos de Israel. Cuando consolamos a un doliente, lo hacemos entre todos los demás dolientes de Sion y de Jerusalén. Lloramos juntos, celebramos juntos. Esto, a su vez, conduce a una responsabilidad compartida. Todo Israel es fiador los unos de los otros. Y esto conduce a la acción colectiva en el campo del bienestar, la caridad y las obras de bondad amorosa. Como dice Maimónides, hijos son ustedes de Elohim y su Elohim. Devarim 14:1. Si el hermano no muestra compasión por el hermano, ¿quién lo hará? Sus ojos, por lo tanto, se elevan a sus hermanos. Todas estas son dimensiones del pacto del destino nacido en experiencia de la esclavitud de Egipto. Pero hay un elemento adicional de identidad judía. Soloveitchik llama a esto el pacto del destino, Brit Yehud, celebrado en el monte Sinaí. Esto define al pueblo de Israel no como objeto de persecución, sino como sujeto de una vocación única, a convertirse en un reino de sacerdotes y una nación santa. Shemot 19:6. Bajo este aspecto, nos definimos no por lo que otros nos hacen, sino por la tarea que hemos aprendido, el papel que hemos elegido desempeñar en la historia. En Egipto no elegimos convertirnos en esclavos. Ese fue un destino que alguien más nos impuso. Sin embargo, elegimos convertirnos en el pueblo de Elohim en el Sinaí, cuando dijo, haremos y obedeceremos. Shemot 24:7. Destino, llamado, vocación, propósito, tarea. Estos crean no una mahané, sino una edad. No un campamento, sino una congregación. Nuestra tarea como pueblo de destino es dar testimonio de la presencia de Elohim a través de la forma en que conducimos nuestras vidas con la Torá y el camino que trazamos como pueblo a través de los siglos, o sea, de la historia. Chesterton escribió una vez que Estados Unidos es la única nación en el mundo que se basa en un credo. Chesterton era notariamente antisemita y esto evidentemente le impedía recordar que la razón por la que Estados Unidos se fundó en un credo fue que sus fundadores, todos puritanos, estaban inmersos en lo que llamaban el Antiguo Testamento. Tomaron como modelo la alianza hecha entre Dios y los israelitas en el Sinaí. Y fue esto lo que vinculó la nación y la idea de una tarea o misión específica. Herman Melville le dio a esta una de sus expresiones clásicas en su novela de 1849, White Jacket. Nosotros, los estadounidenses, somos el pueblo peculiar y elegido, el Israel de nuestro tiempo. Llevamos el arca de las libertades del mundo. Dios ha predestinado, la humanidad espera grandes cosas de nuestra raza y grandes cosas sentimos en nuestras almas. El resto de las naciones debe de estar pronto en nuestra retaguardia. Somos pioneros del mundo, la vanguardia enviada a través del desierto de cosas no probadas, para abrir un nuevo camino en el nuevo mundo que es nuestro. Herman Melville, White Jacket, Oxford, Universidad 2000, página 153. En el concepto de pacto, lo que le da a la identidad judía estadounidense este extraño carácter dual, las naciones generalmente se forjan a través de una larga experiencia histórica.
y a través de lo que les sucede en lugar de lo que conscientemente se proponen hacer. Caen en la categoría de Mahné. Las religiones, por otro lado, se definen en términos de creencias y un sentido de misión. Cada uno está constituido como una edad. Lo que es único en el judaísmo es la forma en que reúne estas ideas separadas y bastante distintas. Hay naciones que contienen muchas religiones y hay religiones que están repartidas en muchas naciones, pero solo en el caso del judaísmo coinciden religión y nación. Esto ha tenido consecuencias notables durante casi 2000 años. Los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo, pero se veían a sí mismos y eran vistos por otros como una nación. La primera nación global del mundo era una nación que no se mantenía unida por la proximidad geográfica o cualquier otro de los acompañamientos normales de la nacionalidad. Los judíos no hablaban la misma lengua vernácula. Rashi hablaba francés, Maimónides árabe. Rashi vivió en una cultura cristiana, Maimónides en una musulmana. Tampoco su destino fue el mismo. Mientras los judíos de España disfrutaban de su edad de oro, los judíos del norte de Europa eran masacrados en las cruzadas en el siglo XV. Cuando los judíos de España eran perseguidos y expulsados, los de Polonia disfrutaban de una rara primavera de tolerancia. Lo que mantuvo unidos a los judíos durante estos siglos fue la fe compartida en el trauma que acompañó a la emancipación europea y el posterior aumento del antisemitismo racial. Muchos judíos perdieron esa fe. Sin embargo, los eventos del siglo pasado, persecuciones, pogromos y el Holocausto, seguidos por el nacimiento del Estado de Israel y la lucha constante por sobrevivir contra la guerra y el terror, tendieron a unir a los judíos en un pacto de destino frente a la hostilidad del mundo. Así que, cuando los judíos estaban divididos por el destino, estaban unidos por la fe. Y cuando estaban divididos por la fe, estaban unidos nuevamente por el destino. Tal es la ironía o la naturaleza providencial de la historia judía. El judaísmo en los últimos 2 siglos se ha fisurado y fracturado en diferentes edot, ortodoxo y reformista, religioso y secular, y las muchas subdivisiones que continúan atomizando la vida judía en sectas y subculturas que no se comunican. Sin embargo, en tiempos de crisis aún somos capaces de atender el llamado de la responsabilidad colectiva, sabiendo que el destino judío tiende a ser indivisible. Ningún judío, parafraseando a John Donne, es una isla enteramente para sí mismo. Nos unen los hilos de la telaraña de la memoria colectiva y estos a veces pueden llevarnos de regreso a un sentido de destino compartido. Entonces, un campamento y una congregación. El judaísmo es ambos. Esta dualidad recibió su primera expresión esta semana en Behaloteja, con el mandato: haced 2 trompetas de plata, hazlos de obra de martillo. Ellos te servirán para convocar a la congregación edad y hacer que los campamentos Mahanot viajen. A veces el toque de clarín habla de nuestro sentido de la fe. Somos el pueblo de Elohim, sus emisarios y embajadores, encargados de hacer real su presencia en el mundo mediante obras de sanación y vidas santas. En otras ocasiones la trompeta que suena y nos convoca es el llamado del destino. Vidas judías en peligro en Israel o en la diáspora por la incesante hostilidad de aquellos que se llaman a sí mismos hijos de Abraham, pero afirman que ellos, no nosotros, son sus verdaderos herederos. Cualquiera que sea el sonido que hagan los instrumentos de plata, apelan a esa dualidad que hace que los judíos y el judaísmo sean inseparables. Por profundas que sean las divisiones entre nosotros, seguimos siendo una familia en el destino de la fe. Cuando suena la trompeta, suena para nosotros. Rabino Lord Jonathan Sacks, de bendita memoria.